Sin duda que los hermanos de La Salle cuentan con un interesante corpus analítico del fundador y de su instituto, más de lo primero que de lo segundo. Como alumno suyo he tenido la suerte de vivir y de conocer muy pronto los hitos esenciales y cercanos que han contribuido al nacimiento de esta inquietud por San Juan Bautista de La Salle. Aquí forzosamente tengo que ser subjetivo. Desde que comencé a estudiar en el Colegio de Lourdes y leía la revista Vida y Luz, dirigida por uno de los grandes especialistas en San Juan Bautista de La Salle, el hermano José María Valladolid. Y también, muy cercano, tenía las enseñanzas de los hermanos Carlos Cantalapiedra y Pedro Chico, ambos dos pertenecientes a mi ámbito vallisoletano colegial. Además, en la universidad, muy pronto, en cuanto apareció en clase, porque se hizo notar por su carpeta, pues apareció el hermano Javier Carlos, abad Valladolid. Esto lo he dicho adrede. El hermano Javier Carlos, abad Valladolid, por su carpeta, porque llevaba a San Juan Bautista de La Salle, y entonces, en segundo de carrera en la Universidad de Valladolid, imagínense que ven a un nuevo estudiante en clase que aparece con la carpeta con San Juan Bautista de La Salle. Pues como que me sonaba. Naturalmente, en él encontré también una referencia en ese proceso de formación para seguir muy unido a la figura de San Juan Bautista de La Salle y sobre todo al conocimiento. Con estos nombres que yo he dicho aquí, son grandes especialistas en la figura de San Juan Bautista de La Salle. Cada uno de mis maestros, de alguna manera, también ejerció, los hermanos que tuve en clase también ejerció toda esa labor. También no era raro que algunos estudiantes aficionados ya a la historia desde muy pronto, pues hubiésemos podido leer la biografía de Saturnino, del hermano Saturnino Gallego. Aquellas eran, de alguna manera, mis fuentes lasalianas primigenias, a las que tenía, las que, siendo estudiante en este colegio y siendo estudiante en la universidad, pude llegar a San Juan Bautista de La Salle. Pero, como les he dicho antes, teníamos que ver mucho de su contexto. De esa Francia de Luis XIV, no tanto la ceremoniosa de Versalles, que también, sino aquella que consiguió sobrevivir a los proyectos de la solemnidad y de la guerra, como apuntaba Pierre Gobert. Por eso consideré oportuno reunir en torno al propio Instituto de las Escuelas Cristianas, con el apoyo del hermano visitador, el hermano José Román Pérez, y de la infraestructura editorial de Dickinson, que es una editorial, como decimos los profesores universitarios, que estamos llenos de ranking por todas las partes, en la necesidad de publicar en espacios de visibilidad, esas palabras horribles que tenemos que utilizar tanto en el mundo educativo como en el mundo de la investigación, dar visibilidad a nuestra investigación, lo que ha sido toda la vida publicar, vaya. Pues es una editorial que está muy bien situada en ese ranking universitario. Queríamos que fuese una editorial precisamente que tuviese una buena distribución y que favoreciese estar en esas bibliotecas de las universidades. Pero no solamente es una obra, por supuesto, para universitarios. Y ahí nos fuimos juntando este grupo en el que además, pues creo que si algunas personas no nos conocíamos, ha nacido también una amistad entre nosotros. El libro tiene 4 ejes clarísimos. Por una parte, el tiempo, la escuela en el antes y en el después a San Juan Bautista de La Salle. El tercer eje sería lo lasaliano y su ámbito de actuación. Y cuenta con un epílogo, un último capítulo que no se refiere directamente a San Juan Bautista de La Salle, pero sí que se refiere, quizás podríamos decir así, al hombre de San Juan Bautista de La Salle o a uno de los primeros hombres de San Juan Bautista de La Salle en España a partir de 1879. El que va a ser el primer visitador de los hermanos en España, el hermano Justino María, y que precisamente en este año 2019 también estábamos con una efeméride, o celebrábamos o conmemorábamos los 125 años de su muerte. Era muy interesante encontrar la figura y retratar la figura del hermano Justino María.
Por eso comenzábamos con la Francia de San Juan Bautista de la Salle, con la Francia de Luis XIV, ese Luis XIV que era el árbitro de la situación política de toda Europa, frente a una monarquía de España en decadencia y de una Europa que salía de las guerras de los 30 años o de la guerra directamente entre España y Francia con la paz de los Pirineos en 1659. San Juan Bautista de la Salle había nacido en 1651, pero además de una Francia que había vivido un momento de inestabilidad social muy importante, lo que denominamos y estudiamos como la Fronda, y de un rey que efectivamente era un maestro de ceremonias en cada uno de los actos que celebraba en Versalles y de su propia vida. Este rey bailarín y amigo de la literatura y de la música, como era Luis XIV, y que, como dijimos en alguna ocasión, nunca se encontró, a pesar de la película de Mel Ferrer, El Señor de la Salle, nunca se encontraron juntos Luis XIV y San Juan Bautista de la Salle, por lo menos de una forma llamativa, como la que vimos en esa célebre película que, siendo estudiante, pudimos ver proyectada en tantas ocasiones en el colegio. Bueno, y además en esa Francia nos encontrábamos, como les decía yo antes, una serie de problemas históricos, una relación entre la monarquía y la Iglesia de Roma, y también, cómo no, con un proceso de confesionalización, eliminando a esa disidencia religiosa que habían sido los hugonotes. Todo eso nos hacía pensar que era necesario un gran capítulo introductorio para esperar lo que venía después. El segundo eje, como les decía, era la escuela antes y después de San Juan Bautista de la Salle. Y ahí especialmente con 4 órdenes o 3 órdenes diferentes. Carmen Labrador, que nos iba a haber acompañado hoy, catedrática en la Universidad Complutense y que ha excusado su presencia, hablaba de los jesuitas y de una de las grandes obras de la historia educativa, como era la Ratio Studiorum. Naturalmente, era muy interesante analizar también la relación entre San Juan Bautista de la Salle y los jesuitas. Precisamente este libro que tengo por aquí abierto, ya que estamos en el 3 de diciembre y que hoy es la fiesta de San Francisco Javier, en las meditaciones de San Juan Bautista de la Salle nos habla, naturalmente, de este 3 de diciembre y lo que significaba San Francisco Javier y la relación con los jesuitas. Decía San Juan Bautista de la Salle: este santo, por cuyo medio quería Dios realizar grandes empresas, tuvo muy a pechos el amor a las humillaciones, pues sabía que a los humildes Dios concede con mayor abundancia sus gracias para convertir las almas. Le llamaba especialmente la atención la gran cantidad de almas que se habían convertido, así lo expresaba, por la labor de San Francisco Javier. Así se preparó este santo a convertir numerosas almas, pues Dios procede de ordinario de este modo con los hombres que le sirven con humildad. Y naturalmente esa relación tan cercana, porque los medios o los fines eran los mismos, el horizonte era el mismo, el que expresaba esa orden religiosa como era la Compañía de Jesús, con los hermanos de la Salle nacientes. Es increíble, dice San Juan Bautista de la Salle, el número de almas que San Francisco Javier convirtió a Dios por haberse llenado del Espíritu de Dios antes de dedicarse a predicar el Santo Evangelio. Por lo tanto, era interesante, claro que era interesante el ver ese horizonte de la Ratio Studiorum de la Compañía de Jesús, casi una ley educativa. Esto parece algo increíble en los tiempos que corren actualmente, donde estáis en el mundo de la escuela cambiando de leyes y de métodos constantemente. Pues los buenos de los jesuitas hicieron durante 40 años y escribían para ver si esto se ponía en marcha en los colegios y iba bien, y había sus mociones, pero cuando la aprobaron en 1599, quizás a lo mejor con demasiado inmovilismo, pues ya duró 2 siglos y pico, por lo menos, hasta la supresión de la Compañía de Jesús. Pero bueno, ahí estaba todo el humanismo de la revolución educativa del siglo XVI. En esa ley era muy importante, o ese método era muy importante,
hablar de él y ponerle en contexto con San Juan Bautista de la Salle. Manuela Urra, o Lazábal, que ha sido archivera de la Compañía de María, se encargó de hacer un estudio sobre la Compañía de María, esta orden, la Compañía de Nuestra Señora, que va a llegar a España precisamente coincidiendo con la Revolución de Cataluña de 1640, pero que había sido fundada anteriormente por Santa Juana del Estonac. Precisamente había hablado de la señora del Estonac, había hablado San Juan Bautista de la Salle en su correspondencia. Curiosamente, también San Juan Bautista de la Salle, cuando envió al hermano Gabriel Drolén a Roma, al que ha dedicado el hermano Josean, es uno de sus últimos libros, porque su último libro es este, el de los trabajos y los días. Pues curiosamente, cuando envió a Roma, San Juan Bautista de la Salle le pedía información exacta, en febrero de 1705, sobre el Instituto de los Padres de las Escuelas Pías. Le decía así, literalmente, qué reglas tienen, cómo viven y se gobiernan, si se han propagado, si tienen general, cuáles son sus poderes, si son todos sacerdotes, si reciben dinero. Averigüe cuanto pueda sobre este asunto y comuníquemelo con todos los pormenores que pueda. Después de leer esta carta, hubo que buscar un historiador de los Escolapios para satisfacer a San Juan Bautista de la Salle. Y Javier Las Palas Pérez, que es profesor de la Universidad de Navarra, se encargó de responder a San Juan Bautista de la Salle en este libro a través del cuarto de los capítulos, hablar de las escuelas pías de San José de Calasanz. Pero yo les decía antes un antes y un después de la escuela. Bueno, pues para eso Esther Berdote, que acababa de leer una tesis en la Universidad del País Vasco sobre las Carmelitas de la Caridad, las Carmelitas de Santa Joaquina Vedruna, va a realizar, y realizó y publicó en este libro, un nuevo capítulo sobre esta orden religiosa y su establecimiento en España. Les debo decir, no me importa de confesarlo, que una espina sí que tengo para ese segundo eje. Me hubiese interesado encontrar a un autor para encargarse de los maristas, que tanta relación también han tenido con el Instituto de las Escuelas Cristianas. Pero yo también iba viendo que las páginas nos podíamos pasar. El tercer núcleo es el núcleo central. En ese núcleo central es lo lasaliano y su ámbito de actuación. El hermano Pedro Gil Larrañaga propone la comparación de dos textos, el de la escuela parroquial y el de la guía de las escuelas. Este segundo, la gran obra de los hermanos de la Salle, como lo había sido de alguna manera la Ratio Studiorum para los jesuitas. Los catedráticos de la Universidad del País Vasco, Pauli Dávila y Luis María Naya, en lugar de acudir directamente a hacer una caracterización de lo que habían sido las aportaciones de San Juan Bautista de la Salle en el ámbito educativo, vieron cómo eso se reflejó en la historia de la educación. Y cómo también San Juan Bautista de la Salle había tenido su eco entre los historiadores de la educación. E incluso se preocuparon de analizar una obra publicada en 1919, en el bicentenario de la muerte de San Juan Bautista de la Salle y escrita por Rufino Blanco. Al final hablaban estos dos autores, que tienen una amplia trayectoria en el estudio de las escuelas cristianas también. Ellos han publicado sobre la Salle en el País Vasco y especialmente en Guipúzcoa, pues hablaban de las características de las aportaciones educativas de San Juan Bautista de la Salle. El hermano Jorge Sierra, que también le hubiese gustado mucho estar hoy aquí entre nosotros, trataba de ver el San Juan Bautista de la Salle en el ámbito de la Iglesia, como renovador de la vida religiosa, que culminó en esa comunidad de laicos consagrados, pero también en algo que nos ha destacado suficientemente, la definición de un ministerio, y es el ministerio del educador, en el cual se renueva la dignidad del maestro. Esta mañana en la COPE me preguntaban que cuál había sido las principales aportaciones de San Juan Bautista de la Salle, y a mí me parecía que esta era una de las grandes aportaciones. Y me decía también el periodista, San Juan Bautista de la Salle entonces hoy podemos decir que es un personaje actual. Pues fíjense si es un personaje actual
que tenemos esta asignatura tan importante todavía pendiente en nuestra sociedad: valorar al maestro y valorar al profesor. Jorge Sierra también ha impulsado de manera ilusionada este proyecto, junto con el hermano Antolínez, y tuvimos precisamente la primera reunión para hablar de este libro en este colegio en el verano de 2018. El hermano Villalabeitia se ha encargado de traspasar la barrera de 1719 y de hablar precisamente del instituto a través del segundo superior general, el hermano Timoteo, de la consolidación, precisamente para la consolidación de nuestra pequeña comunidad, o pequeña comunidad, así se titula este capítulo. Precisamente analizando, como lo va a hacer a continuación, y por eso yo no voy a decir prácticamente nada, las barreras que desde lo civil y lo eclesiástico, que era uno, desde la monarquía y desde la Santa Sede, tuvieron que superar para la aprobación del Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas. Debo confesarles que como profesor en la facultad, en la Universidad de Valladolid, de una asignatura que es un poco el hueso de la carrera, corrientes historiográficas, es una asignatura que al principio los profesores el primer año tememos a la hora de explicarla, pero después, yo se lo decía a mis compañeros, esto era como los matrimonios en la época moderna. Al principio eran matrimonios de conveniencias para convertirse en un matrimonio de amor. A mí ya me encanta esta asignatura de corrientes historiográficas y creo que es una asignatura muy importante para los alumnos. Pero a lo que voy, ya tengo una obsesión permanente en analizar cómo se ha percibido historiográficamente a un personaje. Y para eso tenía la persona adecuada. Tenía la persona adecuada, que era el hermano Javier Abad, al que conocía, como les he dicho, desde hace mucho tiempo, y porque además yo creo que el hermano Abad, no solamente como sobrino, sino como heredero intelectual del hermano José María Valladolid, en esta dinastía de historiadores lasalianos, tenía que realizar ese capítulo. Y también de ese capítulo nos va a hablar él convenientemente y de las etapas que ha habido en la percepción histórica de San Juan Bautista de la Salle. Y si un servidor había tenido que empezar el libro hablando de Luis XIV y del siglo XVII, le terminaba hablando de otro siglo que, aunque yo soy modernista, tengo un gran interés por él, que es el siglo XIX y la España de la Restauración. Y en esa España de la Restauración canovista, por fin, cuando se daban las condiciones oportunas para venir a España, el hermano Justino María, un hombre realmente increíble, del que todavía tenemos que trabajar mucho, en 1879 se convierte en el hermano visitador de toda España. Cuando presentamos este libro en Madrid, efectivamente, pues yo hablé poco o nada de doña Ernestina Manuel de Villena, que es la santa de Galdós, como la llamaban, y que fue una de las mujeres, o la mujer que trajo a los hermanos de la Salle a España, porque detrás de todas las fundaciones hay una gran cantidad de mujeres. Y claro, los hermanos que estaban de la Escuela del Sagrado Corazón se enfadaron, porque no había hablado de la Escuela del Sagrado Corazón, que es la primera fundación de los hermanos de la Salle en España. En el libro sí, naturalmente, pero en la presentación no. Pero luego yo me traté de disculpar y les dije, bueno, es que no había sido mérito del hermano Justino María, ya estaba fundada. En realidad tenemos que decir que el hermano Justino María, como hemos comentado en alguna ocasión el hermano Carlos Cantalapiedra y yo, es el que pone las bases de lo que en muchas ocasiones ha sido la Salle en España. Las escuelas del norte, en Asturias, este colegio de Lourdes, la primera escuela agraria en la Santa Espina, algunas veces tirando demasiado de la cuerda a la hora de negociar o de hacer esperar tanto a doña Paulina Riet como a la marquesa de Valderas. Bujedo, por supuesto, va a ser el gran artífice, junto con el hermano asistente en España de Bujedo, de la compra de Bujedo, a aquellos padres misioneros, o el Colegio Maravillas. Además de todo lo que su último viaje fue a Andalucía, todo lo que iba negociando en Andalucía o en Cataluña. Realmente esos años del hermano Justino María, desde 1879 hasta 1894, no sé cómo en realidad este hombre,
que le hubiese encantado tener todos los medios de comunicación que tenemos nosotros hoy, podía negociar y tener en la cabeza tantos asuntos importantes. Podríamos haber realizado una tabla y allí nos hubiésemos encontrado 40 fundaciones en las que intervino de alguna manera el hermano Justino María, que murió precisamente un 18 de febrero de 1894, después de haber cumplido años 4 días después. Era necesario poner que el último capítulo estuviese dedicado a él, y había documentación, alguna que todavía, desde luego, tenemos que estudiar, y lo que habían realizado en la revista Distrito distintos hermanos, entre ellos el hermano Cantalapiedra y el hermano Melchor Peirotén, en un estudio muy interesante sobre la vida y con los documentos del hermano Justino María. En definitiva, ahí teníamos los capítulos de los trabajos y los días de San Juan Bautista de la Salle. Yo creo que es muy interesante, ¿qué va a decirles un historiador? Es muy interesante que los que de alguna manera, hermanos, profesores, padres, alumnos y antiguos alumnos, los que componemos asociados, toda la familia de la Salle, estamos necesitados de estudios continuados sobre la identidad y la trayectoria de nuestro instituto. Estudios que no deben ser reducidos al ámbito de lo cercano, que deben salir de este ámbito cercano y, por lo tanto, este ámbito, como les digo yo a los alumnos, estufa, en el que estamos muy cómodos. No, tenemos que salir con estas ideas y con estos estudios y análisis al ámbito externo. Y por eso queremos que este libro también esté en las bibliotecas de las universidades. Necesitamos que tenga difusión, y lo estamos también intentando a través de las distintas revistas para que realicen recensiones sobre este libro y para que en el ámbito no solamente de lo eclesial, sino en el ámbito de lo cultural y de lo educativo se hable de San Juan Bautista de la Salle. Necesitamos saber quiénes somos para comunicárselo y explicárselo a los alumnos de nuestros colegios y también a nuestros hijos. Me importa mucho menos los medios con los que los hagamos, son las ideas. Me interesan mucho más esas ideas, los contenidos, para que sepamos dar cuenta y razón por qué somos de la Salle. Muchas gracias. Bueno, pues parece, con la instalación que me toca a mí. Buenas tardes y, bueno, estoy muy contento de estar aquí entre ustedes, entre vosotros. No sé si se oye bien. Supongo que sí, al fondo. Hace pocos años todavía yo no había venido nunca a Valladolid y desde hace 4 o 5 años realmente se puede decir que ya es una senda muy conocida. Como dicen los africanos en un refrán bastante oído, dicen: no hay que dejar que crezca la hierba en la senda que lleva a la casa de tu amigo. Y eso es lo que estoy intentando que suceda. Bueno, en primer lugar, antes de meterme con, como decía Umbral, ¿no? He venido a hablar de mi libro, con meterme con mi capítulo, yo sí que tengo que decir que proclamar mi alegría por ver un libro lasaliano que se publica y que sale. Y sobre todo mi alegría por el tipo de libro que es, no un libro más. En realidad, entre nosotros sabéis que las publicaciones son bastante frecuentes. Un libro así, vamos a decir, con un rigor académico, metiéndose en parajes un poco que se necesita explorar mejor y adentrarse un poquito sin miedo. Entonces, alegría. No nos vamos a poner dramáticos, pero voy a dar un brochazo, por citar ahí al clásico, creo que era
Larra, ¿no?, que decía que escribir en España era llorar. Digo, no me voy a poner dramático para decir que escribir en La Salle es llorar. No sé si es para tanto. De cualquier forma, pues este libro creo que es un buen pañuelo para enjugarnos un poquito las lágrimas, para aquellos que, vamos a decir, que añoran un poquito otro ambiente, ¿no?, para investigar y para publicar. Y sobre todo espero que sea, pues eso, un motivo o una senda abierta para explorar, pues qué sé yo, realizaciones posteriores en la misma línea, ¿no? Esto un poquito el paréntesis inicial. Y ahora, como digo, pues vamos a comentar un poquito, muy brevemente, el contenido del capítulo que me tocó, que he titulado con una frase literal del hermano Timoteo, el segundo superior general del instituto, y podríamos decir que, según muchos especialistas, su segundo fundador. Un hermano que estuvo 31 años al frente del instituto y que fue un poquito el cerebro o el impulsor de algunas iniciativas que luego, pues, resultaron, pues, tremendamente importantes, pues, para consolidar, para afianzar, para dar solidez a aquella institución tan frágil, pues, que dejó el fundador cuando en 1719 murió, ¿no? La frase literal que he cogido de una carta de él, que cita el historiador Rigaud, para la consolidación de nuestra pequeña comunidad. Y subrayo dos palabras, ya antes lo ha dicho aquí el doctor Burrieza, subrayo la palabra consolidar, que este es un aspecto importante, consolidar una comunidad que era pequeña en número. Sí, seguramente pues no superarían, cuando empezó los trámites el hermano Timoteo con la bula y demás, no llegarían a 200 hermanos, muy limitados, digamos, a ciertas geografías francesas. Allí el norte, noroeste, Normandía, en torno a París, allí el sureste y en medio pues alguna cosita más. Bueno, consolidar nuestra pequeña comunidad. Ese es un poquito el leitmotiv de lo que en cierta manera me presentaron. Me dijeron, hombre, convendría estudiar un poquito o ver o narrar algunos aspectos pues posteriores a la muerte del fundador, cómo reaccionaron los hermanos, qué hizo el instituto, cuáles fueron un poquito sus iniciativas más marcadas o más trascendentes o más significativas, ¿no? Bueno, esto es lo que se me propuso, en concreto lo que me propuso aquí el doctor Burrieza, y a mí enseguida me vinieron dos puntos importantes que podía tratar, que de alguna manera podrían ser interesantes. Tenía bastante fresco, en los últimos años me ha tocado explicar la historia del instituto pues en distintos ámbitos, sobre todo en el noviciado. Ahora estamos en ese sentido, por desgracia, más libres, esperemos que por poco tiempo. También en el CEL, cuando hace unos años también se explicaba. Y luego, pues en algunos, digamos, apartados más concretos, algunos fogonazos, algunos vistazos a distintos momentos, ¿no?, de esa historia del instituto. Entonces, lo primero que se me ocurrió, bueno, pues hay que hablar del hermano Timoteo, superior general, como les he dicho, 31 años y artífice pues de una serie de iniciativas que a la postre pues se mostraron tremendamente eficaces para hacer del instituto pues aquella institución tan fuerte que se encontró con la Revolución Francesa y que precisamente gracias a la fortaleza y a la solidez que a lo largo del siglo XVIII pues había ido adquiriendo, pues le permitió, vamos a decir, por los pelos, salir vivo de aquella pues experiencia tan dramática por distintos motivos para los hermanos de las escuelas cristianas. El segundo punto que se me ocurrió, hombre, te tienes que poner a explicar la bula.
la bula de aprobación del instituto, que dentro de las iniciativas del hermano Timoteo y un poquito la gente que estaba alrededor de él, pues digamos fue su primera gestión, vamos a decir, importante, o su primera gestión de peso. Y ciertamente, ya que hablamos de consolidación de una comunidad frágil, pequeña, podemos decir que es la primera gran institucionalización a la que se sometió el instituto después de la muerte del fundador. Durante la muerte del fundador, pues hay algunos pasos en este sentido, ¿no?, institucionalizadores, o puede ser, lo conocéis algunos bastante bien, pues la profesión de 1694 y la elección del superior general. Saltando bastante podemos ir hacia el capítulo general, ¿no?, de los últimos momentos de su vida, con la elección del nuevo superior, el primer superior general del instituto, porque sabéis que en la tradición de La Salle, San Juan Bautista de La Salle ha sido siempre considerado nuestro padre y fundador, pero el primer superior general del instituto se suele considerar el hermano Bartolomé, que sabéis, pues digamos, murió bastante poco después de la desaparición del fundador. Me parece que fueron como 20 meses después. En realidad, después de la muerte del fundador, el que realmente cogió en sus manos, como os he dicho, es el hermano Timoteo, ¿no? Entonces, la bula, primera institucionalización importante, después de la muerte del fundador. Muy importante. Sabéis que la institucionalización tiene un poquito de mala fama, o si queréis, tiene, pues como todo en esta vida, sus aspectos positivos y sus aspectos más discutibles o más negativos, ¿no? Dentro de los aspectos positivos podemos decir que pues es lo que estamos buscando, ¿no?, que normalmente afianza, da solidez, asegura de alguna manera, pone las bases para que esa institución pueda salir adelante, pueda tener mucho más futuro, pueda enfrentarse a las crisis que puedan venir, digamos, con unos moldes, con pues unas guías que le permitan superar con facilidad las dificultades que puedan venir. Eso sería lo positivo y lo que quizás se buscaba también, ¿no? Lo negativo, sabéis que institucionalizar dicen que supone pues matar de raíz esa libertad carismática, ¿no?, que se suele asociar con los primeros tiempos, con la presencia del fundador, la libertad del espíritu y demás. Todas las instituciones de este tipo de vida religiosa han vivido unos primeros años llenos de frescura carismática, llenos de inspiración, llenos, qué sé yo, de instantes y de momentos en los que parece que se toca ahí la gracia, la presencia del Espíritu, la influencia del cielo, ¿no? Institucionalizar, en cierta manera, es recortar en parte o bastante, pues esto que es característico de los primeros tiempos y que, con la ausencia del fundador, pues ya podría decirse que estaba decayendo bastante o iba a decaer bastante. Bueno, ahí estaban entonces los dos temas. La figura del hermano Timoteo o la bula de aprobación. Entonces, preguntado tal la extensión que podía tener aquel estudio que se me pedía y tal, viendo las posibilidades materiales, pues realmente opté por uno de los dos temas porque los dos no los podía desarrollar, y ese tema fue el tema de la bula, que en cierta manera se conecta, se liga también con el hermano Timoteo en el sentido que fue él el responsable de poner en marcha y de presidir todas estas gestiones por parte del instituto como superior general. Pues a eso se dedica el capítulo del que me he encargado en el libro. A la bula de aprobación del Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, que sabéis que se dio por el Papa en 1725, 6 años después, aproximadamente, menos de 6 años de la muerte del fundador. Bueno,
concluyendo, y yo creo que no, como dicen nuestros chavales hoy en día, no quiero daros mucho spoiler, porque, en fin, la mejor manera de conocer un libro, la mejor, yo diría que la única manera, por mucho rollete que soltemos aquí, es cogérselo y leérselo con atención. Pero bueno, voy a hacer como decía Blen que había que hacer con los chavales, voy a echaros ahí la caña de pescar, un anzuelillo, a ver si picáis y os entra el gusano para leeros, pues, no solo mi capítulo, pero bueno, más partes del libro, ¿no? ¿Qué hay sobre la bula en concreto en ese capítulo? Lo voy a decir ya brevemente, creo que estoy fuera del tiempo que se me ha dado. Como parece que ha fallado un interviniente, me cojo una parte proporcional de lo que le tocaba. Bueno, he apuntado aquí algunas cositas. Lo primero, una cosa tan simple, pero que no es tan sencilla, conocer el texto de la bula. Si pregunto yo ahora, no a los lasolianos en general, sino pues a los hermanos, sobre todo a los hermanos más jóvenes, a ver dónde encontramos la bula y demás, y tendríamos complicaciones, porque realmente, sobre todo una versión en español, pues yo las he tenido. Me recordaba de mis tiempos ahí que estaba ahí investigando en los archivos ahí de Roma y tal, que las antiguas reglas preconciliares traían siempre al principio una versión de la bula en latín y luego una traducción en español. Pues yo me conseguí como pude, en concreto me hice con una regla del año 46 o 47, y allí efectivamente estaba la bula con una traducción del año La Pera y Media. Vamos, supongo que era la traducción oficial, pero es que realmente aquello dejado en manos de una persona del siglo XXI, de 2019, realmente era un lenguaje y una forma de hacer y unos tonos. Entonces el primer trabajito pequeño que hice fue, respetando todo lo que pude, pues el texto latino, pues dar una versión de la bula en un español, vamos a decir, más actualizado, respetando en lo que pude, porque muchas veces tenías tentación de cambiar un poco, pero digo, esto va a ser variar demasiado lo de la bula. Para que fuera más fiable, como mi latín no es así muy de fiar, de vez en cuando tuve que consultar a algunos y, en fin. Ahí queda pues un texto un poquito más al alcance y fácilmente accesible. Yo pensaba en los novicios, donde en el noviciado de Madrid he estado dándoles clase pues en los últimos 7, 8 años o quizás 10, ¿no? Y bueno, pues ahí tienen un texto interesante. Segunda aportación del capítulo, de este capítulo sobre la bula. Pues hombre, no solo vamos a dar el texto, sino que vamos a comentar esos artículos. Sobre todo vamos a comentar los artículos que pueden resultar más sorprendentes o que aportan, digamos, algo de sustancia distinta a lo que la propia literalidad del texto ya da a entender, ¿no? Entonces he ido comentando esos artículos, algunas contradicciones que se ven en ellos, algunas desobediencias desobediencias entre comillas. Quiero decir que si atendemos realmente a lo que pone este texto, los hermanos luego no lo hicieron así, como se pone ahí, lo hicieron un poco a su manera. Claro que teniendo en cuenta los documentos que se enviaron a Roma y tal, pues en fin, se comprende esa manera, digamos, de interpretar la bula y demás. Entonces, esos artículos, muy poquitos, ¿no? 18 de la bula, están comentados. Tercera cosa interesante, indagar sobre las posibles razones que llevaron a aquellos hermanos, pues digamos, a que nada más fallecer el fundador, porque fue una cosa casi instantánea, con una diferencia de poquitos meses, a meterse en ese, digámoslo así con respeto, ese fregado vaticano o romano, mejor, ¿no?, de intentar que se apruebe el Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas por parte del Papa. ¿Por qué tenía tanta urgencia? ¿Por qué se dieron tanta prisa? ¿O qué es lo que realmente buscaban? Entonces, leyendo un poquito
pues qué sé yo, la biografía del fundador y demás, yo he encontrado dos motivos que me parecen importantes. El primero, además, muy documentado y lo conocéis todos muy bien. Yo creo que esos hermanos lo que buscaban era, sobre todo, autonomía. Es decir, son un instituto, vamos a decir así, de momento, de maestros cristianos, laicos, sin papeles, sin ninguna aprobación, digamos, ni civil, ni eclesiástica, nada, con la buena voluntad de todos y con una figura carismática al frente que al final de su vida parece ser que era muy respetada en la Iglesia de Francia, pero en otros momentos no lo era tanto, no lo había sido tanto. Entonces, vamos a dotar de autonomía. ¿Qué quiere decir dotar de autonomía? Hombre, nos han intentado varias veces ponernos un superior general ajeno al instituto y además nos lo ha puesto pues una autoridad que no era del instituto tampoco, un obispo, un arzobispo y demás. Vamos a intentar que esto no suceda, que el Papa nos diga cómo van estas cosas y a poder ser que queden dentro de la institución. Y bueno, además del nombramiento de superior general y demás, pues la aprobación de las reglas, el que las reglas pues no meta mano nadie allí, sino que sean los propios hermanos los responsables de cumplirlas y de cambiarlas si es necesario y demás. Cuando el fundador estuvo por allí un poquito, vamos a decir, escondido o huido, escondido no, porque cuando quisieron encontrarle lo encontraron a la primera, pero vamos a decir un poquito lejos de donde se estaban cociendo las dificultades y también un poquito las peleas y demás para controlar el instituto, etcétera, pues incluso llegó a presentarse a aprobación del arzobispo de París una nueva regla para los hermanos redactada por un cura. Entonces, eso que sepamos, no sé si hubo más, no he encontrado más motivo, lo de superior general fue varias veces, ¿no? Y bueno, pues yo creo que los hermanos, en definitiva, lo que buscaban es que eso, a poder ser, no se repitiera. Había fallecido Juan Bautista de la Salle, repito, un hombre respetado, sacerdote, doctor en teología, excanónigo, etcétera, con fama de santidad, y eso pues frenaba muchas ambiciones. Pero por otra parte, pues ahora había fallecido y se quedaban los pobres hombres ahí. Por eso titulo yo un apartado del capítulo, pues los problemas o algo así de ser laicos y sin papeles, ¿no? Entonces, vamos a resolver esto. Y un segundo motivo que está menos documentado, pero que algunos especialistas lo subrayan bastante, es que tenían miedo porque algunas de las pequeñas propiedades, pero propiedades que iban teniendo, una no tan pequeña, la de Saint-Jean en Rouen, y algunas otras casas por aquí y por allá, pues estaban en nombre o a nombres de personas que eran ajenas al instituto, a nombres de algún cura, de algún simpatizante, de algún conde, de algún amigo de La Salle y tal, y entonces eso era muy arriesgado. Entonces también de algún hermano. Y entonces querían buscar una personalidad jurídica que de alguna forma pudiese hacer posible que las propiedades pertenecieran al instituto. Por esos dos motivos, creo yo, sobre todo, igual había alguno más, pero sobre todo por esos dos se movieron para hacer la bula. ¿Qué más cosas? Pues 4. Vamos a decir que me ha interesado un poquito al final del capítulo entrar en la polémica que suscitó la bula o que igual no suscitó tanto en aquel tiempo, aunque algunas suscitó, doy algún detallito de que algunas decisiones, los nuevos votos y demás, los hermanos no lo recibieron con tanta alegría, porque hay por ahí tachones y críticas y tal, pero digamos la polémica sobre todo porque sabéis que para facilitar la aprobación, pues se añadieron algunos votos, se suprimió un poquito la formulación del más importante, de la Asociación para el Servicio Educativo de los Pobres, que llamamos ahora, ¿no? El Juntos y por asociación de aquella época,
que se transformó en educar educar gratuitamente a los pobres, ¿no? Bueno, pues hablar un poquito de esa polémica y ver cómo están las cosas en la actualidad. Ya me extendía un poquito, ahora también me estoy extendiendo y termino. Me hubiera gustado hablar de algún problema en concreto, de uno. ¿Por qué, teniendo al hermano Gabriel Drolen en Roma desde hacía tanto tiempo, resulta que en todas las gestiones romanas, de todas estas cuestiones, el hermano Gabriel Drolen no pinta absolutamente nada? ¿Por qué? No se fiaban de él, no les hacía falta, preferían tocar teclas más seguras o más influyentes, pero de eso no se habla nada, eso será para la segunda edición. Bueno, pues ya lo saben, si les ha interesado algo de esto, está por ahí en el libro, por ahí tienen algunos y realmente allí no solo van a concretar estas cositas, sino hay bastante, digamos, cita y envíos a otros documentos bastante fácilmente accesibles entre nosotros para seguir profundizando. Muy bien, pues muchas gracias por la atención. Bueno, pues me toca a mí hablar el último. Espero no aburrirles y hacerlo de manera ágil, de la misma manera que he pretendido pues, que sea el capítulo que me ha tocado en suerte, ¿no? Yo voy a decir también la frase que ha comentado José al principio. Yo he venido a hablar de mi libro, pues no, de mi capítulo, que es lo que se me ha pedido. La verdad es que tampoco entiendo por qué soy yo el que hablo habiendo otros 8 autores, como han dicho, ¿no? Que yo creo que podían darnos su palabra pues, mucho más exacta y profunda. Pero bueno, yo me siento muy honrado de estar de nuevo en esta casa y bueno, la redacción de este capítulo lo considero como mi modesta contribución al tricentenario que acabamos de clausurar, ¿no? Y además en colaboración pues, con gente a la que aprecio, como ha dicho también Javier. Yo creo que es el segundo libro así en común. Yo tengo otro capitulito del libro de historia de aquí, de esta casa. Bueno, pues si yo tengo que decir algo de mi capítulo, en el libro es el número 10, aunque perfectamente podría ir en el primero de este bloque más propiamente lasaliano, porque habla de los autores que nos han transmitido pues, quién fue San Juan Bautista de la Salle, pues apenas sin interpretación, es decir, ciñéndonos más a su biografía. Cuando Javier me encargó el capítulo, me lo puso así, los historiadores del señor de la Salle. Y es verdad que es un tema muy amplio. Yo le dije enseguida, uy, qué bien, sí, yo te escribo el capítulo, pensando que ya había algo escrito. Y cuando empecé a buscar entre mis materiales, dije, pues es un tema que no está tan escrito. Entonces hay que ponerse a ello. Y la verdad es que lo he disfrutado mucho. Es un capítulo que yo creo que se puede disfrutar, pero también es verdad que había que hacerlo con cierto rigor al ser una publicación universitaria, pero a la vez de manera divulgativa, para no aburrir al personal pues con todos los autores que han ido haciendo biografías del fundador. Y además había que delimitar el ámbito de estudio, porque libros lasalianos pues hay muchos. Yo le pedí al hermano Carlos Cantalapiedra, que está aquí, los libros lasalianos en un archivo que tiene de todo lo que hay en Bujedo y le salían más de 1.300 libros. Digo, bueno, pues es que no todos son del fundador. Esa es una de las dificultades que tenemos. Entonces, al hacer el capítulo, pues había que ir haciendo estas acotaciones, ¿no? Es un tema que aparentemente es fácil, pero distinguiendo entre estudios propiamente sobre el fundador, su vida, sus biografías, y de otros temas lasalianos. Y es verdad que hay una serie de capítulos, como pasan en este libro, que están muy íntimamente relacionados. No se puede entender la historia del instituto sin la vida del fundador, sobre todo este primer periodo del que hablaba ahora Josean, pero es que al final, en todos los demás estudios que hacemos hoy día para investigar temas lasalianos, seguimos haciendo referencia al itinerario biográfico, evangélico, fundacional de nuestro fundador. Entonces, esa es una acotación que había que hacer. Segundo, me he encontrado que tampoco hay una relación completa y actualizada y sin errores de todas las publicaciones editadas hasta ahora sobre el fundador. Pues es verdad que hay diversas publicaciones. El mejor libro que había hasta ahora en español, el hermano Saturnino Gallego, recoge toda la bibliografía
y es un libro ya de hace años, del año 1986, existente hasta el momento. Él sí distingue estudios biográficos del fundador de otro tipo de publicaciones, pero acudía a otros lugares que pensaba que iban a estar bien. Hay un suplemento a una revista que se edita en Turín, la revista La Saliana, que existe desde 1934, y en esa revista han ido editando a modo de apéndice, pues una, se la llama en latín, Bibliografía Internationalis La Saliana. Y entonces yo he podido ir consultando algunos de ellos, la última es del año 2000, pero nos encontramos también que en esa bibliografía pues no se distinguen biografías del fundador de otros estudios. Es verdad que aparecen otras 1000 y pico publicaciones, viene el año y tal, pero no estaba del todo exacto. Entonces acudí a otra bibliografía que se fue publicando en unas fichas que se editaban en la Casa General de Roma, las fichas La Saliana, donde también se fueron publicando unos folletos con libros que se iban publicando el fundador, pero también otros anteriores. Ese sí que distingue entre biografías, estudios, historias, libros pedagógicos, pero tampoco estaba completo. Y al final pues también acudí a lo que les decía, a ver qué hay en Bujedo, en la relación que tiene el hermano Carlos, y tampoco está del todo separado. Entonces, bueno, pues esto era una situación que me he encontrado. Y además con la limitación del idioma. Uno tiene la suerte de haber estudiado algo de inglés, pero menos de francés. Y es verdad que además, en este caso, nuestro fundador, como decía el otro, pues era francés. No sé si eso era bueno o malo, pero toda la bibliografía esencial, pues está en esta lengua. Y es verdad que los primeros hermanos que se dedicaron a estudiar todo esto, pues el francés lo dominaban porque era una de las lenguas del instituto. Hoy día tenemos 3 lenguas oficiales y una de ellas es el francés, pero la otra es el inglés y el español. Con lo cual, pues esa ventaja que tenían aquellos hermanos primeros, pues ahora, yo en mi caso, pues no existe, ¿no? El capítulo lo he dividido en 4 o 5 apartados con un preámbulo explicando un poco toda esta situación, y he seguido pues un recorrido histórico. Entre los que estamos más acostumbrados a trabajar la figura del fundador, pues nosotros hablábamos de los primeros biógrafos, que son 3 señores, 3 autores que escribieron 4 biografías. Son los que nosotros llamamos Bernard, que era hermano, Maillefer, que era un sobrino del fundador, o Blaine, que era un canónigo. Tenemos la suerte de que esas biografías pues están desde hace una década traducidas al español, precisamente por mi tío José María, que en paz descanse, y hasta ese momento, pues aquel que quería leer con rigor cualquiera de esas biografías, pues no estaban al alcance. O manejabas el francés, o leías algunas traducciones no del todo bien hechas, o en nuestro caso además traducidas a un español de Latinoamérica, lo cual siempre pues, nos resulta un poco más incómodo. Entonces, mi primera parte en el capítulo era hacer un recorrido por cómo estos 3 autores fueron escribiendo las primeras vidas del fundador, pues desde ese momento fundacional que hablaba ahora Josean, es el hermano Timoteo el primero que ve la importancia de recoger los datos del fundador, no solamente ya para hacer una vida, sino en vistas a una posible santificación del fundador más adelante, y además lo hizo con buen ojo. Y entonces el hermano Timoteo, hacia 1720-21, empieza a mandar recoger para escribir una biografía. Bueno, toda esta parte, todo este proceso estaba ya recogido tanto por el hermano Saturnino como por José María Valladolid, y bueno, pues lo he intentado sintetizar en el capítulo de manera ágil para que aquellos que no son expertos en la materia lo puedan entender y se hagan idea de cómo se fue haciendo todo aquel proceso, que queda concluido hacia 1740, cuando Maillefer publica su segunda versión de la biografía de La Salle. El segundo capítulo de mi capítulo, o la segunda sección, pues habla del siglo y medio posterior, que bueno, pues fue bastante flojo en cuanto a historiografía, porque el instituto había mandado hacer a este canónigo Blaine una biografía que pudieran decir que fuese la oficial del instituto sobre su fundador, y dijeron, bueno, pues esta ya vale pues para toda la eternidad. La eternidad duró pues 150 años, porque cuando en el siglo XIX se empiezan a
a acelerar los trámites para el proceso de beatificación de La Salle, se dan cuenta de que es necesario hacer una biografía no tan ampulosa, no tan recreada, vamos a decir, por Blaine, sino algo que fuera más crítico y de manera más exhaustiva. Y entonces ahí recojo algunas de las publicaciones que se fueron haciendo sobre la vida del fundador. El gran impulso llegó hacia 1888, cuando se beatifica a La Salle, y 12 años después, cuando se le canoniza en 1900. Entonces, pues son las biografías de las cuales ya se produce la primera traducción al castellano, en un par de versiones, una más lujosa y otra más accesible, que son las que han estado en las bibliotecas de las comunidades de los hermanos, pues prácticamente hasta mediados del siglo XX, y era lo que estaba al alcance. A partir de 1956 hay un cambio en todo esto. Yo creo que ahora mismo estamos disfrutando de la intuición de un gran hombre belga, un hermano, el hermano Maurice Auguste, que fue el que tuvo la intuición o la perspicacia o la globalidad como para poner en marcha en Roma un servicio de estudios lasalianos. Este servicio, como se le llama en la Casa General, tiene su origen a partir del capítulo general de la posguerra del año 1946, donde se empiezan a producir los primeros movimientos, pero fructifica en el año 56 con la creación de esta oficina o de este servicio allí en la Casa Generalicia. El hermano Mauricio Auguste pues era un hombre muy preclaro, que ideó pues todo lo que había que hacer por delante en los siguientes 40 o 50 años, como así se ha hecho. Es verdad que en la base de todo esto hubo un padre jesuita, el padre Rayé, que fue el que hizo un artículo instando a los hermanos a que diéramos a conocer y estudiáramos la figura del fundador. Y esto a veces lo hemos comentado, ¿no? Así como de otros fundadores, pues siempre han proliferado las vidas, las biografías, las publicaciones. Es verdad que algunos de ellos, yo cuando hablo con los alumnos les digo que hay santos muy simpáticos, pues un San Francisco de Asís, un propio Don Bosco, de él cuentan muchas historietas. Nuestro fundador fue un hombre muy cuadriculado, muy francés, muy de la modernidad, donde no tiene demasiadas historias simpáticas y graciosas que contar. Era tan serio, tan formal, pues que en ese sentido, pues los hermanos como que hemos heredado eso, ¿no? Y entonces, a raíz de ese artículo del padre Rayé, el hermano Maurice Auguste establece las líneas de trabajo que se van a ver sobre todo concretadas en una publicación de la cual, pues bueno, todavía de vez en cuando sale algún número nuevo, que son los Cahiers Lassalliens, los cuadernos lasalianos. Y en esta colección pues se deciden tres cosas. Primera, publicar las obras completas del fundador. A mí me hace gracia la palabra que se utiliza, de manera fotostática, hoy diríamos pues fotocopiada, escaneada, no el original, con la traducción al francés página a página, y así las 20 y tantas obras de nuestro fundador, que nunca se habían publicado todas enteras y tal, fueron saliendo en esa colección. Segundo, publicar también las 4 biografías de estos 3 autores que les he dicho, y allí salieron. Y a partir de ese momento pues hubo una serie de hermanos, muchos de ellos pues con estudios allí en Roma, que hicieron sus tesis doctorales sobre el fundador. Y entonces en los Cahiers Lassalliens ahora mismo hay 67 tomos, pues tenemos un corpus lasaliano muy rico, pero yo creo que también poco estudiado, pues porque son tochos pues de investigación muy bien hechos, quizá que no están siempre al alcance pues del público pues más lego en la materia. Me pasa a mí también. Entonces, yo creo que somos herederos de este hermano, del que luego le sucedió, el hermano Michel Sauvage, un francés. Ellos dos ya han fallecido y que, bueno, pues son los grandes investigadores, yo creo que del fundador. Además de estudiar su figura, pues han ido haciendo estudios pues, de sus obras, de lo que han ido suponiendo pues, toda la obra del fundador. En España también tuvimos la suerte de que hubo otro hermano preclaro, que fue el hermano Guillermo Félix, que fue, hoy diríamos, consejero del Superior General para toda la zona de España, y que en los años 50, coincidiendo con este proceso en Roma, pero que fue independiente, pues creó en Salamanca el Instituto Pontificio San Pío X. Y ahí también los hermanos que iban estudiando y sacando el doctorado, casi todos hacían sus tesis sobre el fundador. Y entonces, pues eso complementa pues todos los estudios que vamos teniendo.
yo creo que a todos ellos hay que hacer un homenaje de gratitud por lo que han supuesto de podernos acercar y tener a mano y publicadas en todas nuestras comunidades y centros esos libros. También hay otro apartado donde voy hablando de las publicaciones en los últimos años. Y es verdad, lo decía José, nosotros no sé si publicamos mucho o poco, desde luego en el ámbito interno, pero siguen publicándose biografías del fundador. Y entonces, bueno, pues yo en mi capítulo me he ceñido, lógicamente, también por espacio, a las que están publicadas en castellano y sobre todo en España, porque luego en Latinoamérica ahí se ha abierto otro mundo, ¿no? Pero siguen siendo numerosas las que se siguen haciendo. Y uno se puede preguntar, ¿hasta cuándo se puede seguir estudiando al fundador o haciendo publicaciones o biografías de su vida? Pues yo creo que es un tema que no va a terminar. En el último apartado de mi capítulo sigo a un hermano francés que también ha estado encargado de los estudios lasalianos en Roma y que ahora está en Francia encargado de los archivos de todo el distrito de Francia, el hermano Alain Horry. Y él escribió un artículo, tiene ya casi 20 años, en la revista digital de estudios lasalianos que se publica, donde hablaba de las perspectivas. Entonces hacía un recorrido de todo esto, no solamente de las biografías del fundador, sino de todas las otras publicaciones de otros temas, y para él dice que todavía quedan bastantes aspectos que se pueden estudiar. Por ejemplo, las circunstancias familiares de Juan Bautista, todo el tema de su formación sacerdotal y estudios teológicos, el contexto jansenista de la época del cual nos mencionaba algo Javier, la actuación de Adrián Niel, que fue aquel personaje que le metió el gusanillo de la escuela, todos los avatares del Seminario de Maestros Rurales, que podemos decir que fue la primera escuela normal o de formación de profesorado que hubo pues, en la Iglesia, el estatus canónico del instituto, que está siendo bastante estudiado por el hermano Josean. Y también hablaba de que quedaba pendiente hacer una biografía crítica del fundador, es decir, el estudio que recoja todo esto. La mejor biografía crítica que tenemos del fundador hasta este momento pues era de un español, el hermano Saturnino Gallego, a quien he mencionado antes, en ese libro que les decía de 1986. Es verdad que el hermano Saturnino tenía algún error y que en estos 30 años han seguido publicando y estudiando cosas que van a completar eso. En esto ahora mismo los hermanos franceses nos han adelantado y acaban de publicar hace 6 meses una biografía crítica. Yo el otro día cuando hicimos la presentación en Madrid pedí que la traduzcan ya y creo que lo están haciendo en Colombia para luego adaptarla al castellano de España, porque esa biografía ya incluye pues, estos últimos estudios que hay. Yo creo que luego tendremos que volver a hacer la nuestra en España, pues con todas estas aportaciones. Por eso, el último capítulo, o la última sección de mi capítulo, he querido dar, y creo que de todo el libro que presentamos hoy, va hablando de cosas del pasado, pero yo ahí me permito dar pistas de futuro, hacia dónde tendríamos que seguir los lasalianos apuntando en este tema de la investigación. Yo creo que lo primero sería hacer esa biografía crítica de la que les acabo de decir, al castellano y desde nuestra perspectiva. Es verdad que la biografía que acaban de sacar los franceses no es de un lasaliano, es de un profesor de la universidad. Entonces, bueno, pues a lo mejor también es verdad que cuando lo hace alguien de fuera nos aporta algo a los hermanos que cuando estamos dentro no lo terminamos de ver. Segundo, creo que hay que hacer con todas las herramientas tecnológicas que nos lo permiten, pues esa base de datos que les decía antes, donde tengamos toda la bibliografía recogida y diferenciada por temas. No siempre es fácil separarlo, pero yo creo que hay que hacerlo. Y también tendremos que identificar las pistas de futuro en cuanto a la investigación lasaliana. Y aquí les digo una cosa, la investigación lasaliana ya no está en manos de los hermanos. Los hermanos somos cada vez menos y no nos estamos dedicando a esto, con algunas excepciones. El hermano Josean, que yo le cito en mi capítulo, pongo que es un investigador tardío del fundador, porque se está dedicando a esto en estos últimos años. Yo tengo la experiencia de cuando acabé de ser director de esta casa y tuve un año sabático en Roma, en una de las sesiones de formación que tuve, en lo que llamamos la SIEL, era, junto a un austriaco, el único europeo
y de las 30 y tantas personas que estábamos allí, éramos la mitad hermanos y la mitad ya eran profesores, sobre todo de universidad. Va a sonar aquí, esto me había puesto el tiempo para que no hay. Entonces, hoy día la investigación del fundador en gran parte ya está en manos de seglares, que tenemos que seguir pues por su formación, trabajando por su formación en el instituto, pues porque puedan dar continuidad a esto. Y sobre todo lo que yo pude experimentar en esa sesión en Roma es que gran parte del futuro lasaliano ya no es ni español, desde luego, ni francés, ni siquiera europeo. En América Latina hay muchos profesores de universidad trabajando esto, en Filipinas, es decir, en otros lugares donde el mundo lasaliano ahora mismo está también siendo muy fuerte. Lo tienen también como ejemplo en esa revista que les digo que es digital, que se publica desde Roma, y que no se edita en papel. Entonces ahí se siguen haciendo estudios pues, de todo tipo del mundo lasaliano. Y por último, como historiador, pues yo el otro día lanzaba en Madrid el guante de que dentro de 9 años se cumplen los 150 años de la llegada de La Salle a España. En 1978 el hermano Saturnino Gallego escribió un tocho así, llamado Sembraron con amor, con toda la historia de los hermanos en España. Hasta ese momento sí que casi podríamos hablar de los hermanos. Ahora tendríamos que hablar de historia lasaliana, que por cierto es un libro que yo creo que para la época en la que lo hice, en los años 70, está muy bien hecho. Antes de ir yo al postulantado, el hermano Carlos me dice, creo que esto a lo mejor te puede gustar. Y me acuerdo que en el verano aquel en que yo había acabado COU, me dio ese librito de casi 1000 páginas y lo devoré. Bueno, pues yo creo que lanzar el guante para que se empiece a trabajar en un apéndice, en un Sembraron con amor 2, que así se llama este libro, pues para que se cumpla, cuando se cumplan en el año 2028 esos 150 años, pues podamos tener lo que ha sido la historia lasaliana. Es verdad que no tanto del fundador, pero sí de nuestro contexto, de nuestra realidad en España y Portugal. Y bueno, pues yo les animo a que se lean el capítulo, yo creo que ha quedado ágil, que van a disfrutar con él y que espero que disfruten tanto como lo he hecho yo cuando lo estuve escribiendo. Muchas gracias.